Hola hermanos, el día de hoy 22 de mayo del 2025 es jueves de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Muy bien, hoy es jueves, así que al Santísimo todos, por favor, hay que tomar un momentito para estar delante de Jesús Eucaristía, para nutrirnos de su amor, para permanecer unidos a la vid, como lo escuchábamos ayer y lo seguimos escuchando el día de hoy, porque hoy seguiremos leyendo el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Pero bueno, hoy es día de Santa Rita di Cascia, una santa muy popular, muy popular sin duda. Hay que llevarle una flor a Santa Rita, eso es una de las tradiciones bellas que se hacen, pero yo, ya saben, ¿no? Trato de hablarles mejor de los beatos en estos días, sencillamente para favorecer el que los conozcamos y pidamos su intercesión para que puedan alcanzar a ser canonizados, ¿no? Bueno, esta beata se llama María Domenica Brun y se le pone Barbantini porque se casó con un señor apellido Barbantini. Ya les explico. Ella nace en 1789 en Lucca. Era hija, de hecho los papás eran de origen suizo, por eso su apellido Brun, ¿no? Y su papá se llamaba Pietro, su mamá se llamaba Giovanna. Bueno, entonces, fíjense qué pasa con ella, que perdió a su papá y a sus tres hermanos cuando ella era muy joven, adolescente. Se casó en abril de 1811 con Salvatore Barbantini, ¿ya? Y lamentablemente fue, creo que fue en abril, ¿sí, no? En abril de 1811, y luego, pues lamentablemente el marido murió, ella tenía 22 años, el marido muere cuando, en octubre de ese mismo año, ella había quedado embarazada de un muchachito al que pusieron el nombre de Lorenzo, eh, y murió también Lorencito, jovencito, a los 8 años, creo que 8 años tenía cuando murió. Entonces todo eso a ella realmente la golpeó tanto, ¿no? Ella en el momento en el que muere su marido hace voto de consagrarse al Señor y no volverse a casar y quedarse, bueno, cuidando al muchachito, pero luego ya evidentemente con su fallecimiento, pues nada, ella cambia de vida y se decide, aquí viene el punto, a trabajar cuidando a los enfermos, sobre todo a las personas desahuciadas, a las mujeres desahuciadas. Se dice que recorría la ciudad de Lucca por la noche buscando a las mujeres enfermas. Imagínense ustedes mujeres enfermas en la noche. Es decir, se trata efectivamente de situaciones casi de prostitución y de todo, o sea, una situación bastante dura, ¿no? Y pues nada, las mujeres que habían sido tiradas a la calle, abandonadas, y gracias a Dios, pues tuvo un grupo de jóvenes que se inspiraron en ella y la acompañaron. Y entonces, ella originalmente, fíjense que ella vivió con las visitandinas, entonces, eh, de San Francisco de Sales, ¿verdad? Y entonces de la visitación, y las hermanas de la visitación, pero luego conoce a don Antonio Scalabrini, famoso, ¿no? Don Antonio Scalabrini, piensen en las hermanas scalabrinianas. Bueno, y entonces resulta ser que él va a ser el que de alguna manera la va a orientar a que se dedique a cuidar a los enfermos más golpeados, ¿no? Los enfermos que no tenían ninguna posibilidad de alguien que les asistiese. Y entonces ahí van a nacer lo que hoy en día se conoce como las hermanas camilianas ministras de los enfermos. Esa fundación es de 1829, pero la aprobación diocesana vendrá hasta 1841 y todo. Originalmente se llamaban las hermanas oblatas enfermeras, así se llamaron originalmente, pero luego ya pasaron, como les digo, bajo el cuidado o el patrocinio de San Camilo, Camilo de Lelí, y entonces por eso se les puso el Instituto de las Ministras, Enfermeras Ministras de los Enfermos, de San Camilo, entonces las camilianas. Bueno, ella va a morir en 1868, un 22 de mayo de 1868. El proceso de beatificación, miren, fue un poquito extenso, realmente se tardaron un buen rato, porque será hasta 1920 y algo, 27, que inició el proceso de beatificación, lógicamente con la recopilación de los documentos y todo aquello que se hace, ¿no? en la fase diocesana, bueno, pero fue beatificada en 1995 por San Juan Pablo II, un 7 de mayo de 1995. Bueno, sigamos adelante. Es decir, yo lo que les pido siempre cuando les propongo estos modelos, no solo para que los imitemos, sino también para que pidamos su intercesión y pidiendo su intercesión, pues ella en este caso alcance los altares. De Santa Rita, vamos, podemos hablar mucho, pero ya les digo, es mejor dejarlo porque yo me he fijado, oigan, me he tardado, ya se vuelve podcast esto, o sea, ya un montón de cosas que hablo, ahí les pido disculpas. Bueno,
¿En qué terminó el asunto del concilio de Jerusalén? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué resoluciones tomaron los apóstoles? ¿A qué se llegó? ¿Cuáles fueron los acuerdos, si lo quieren? Entonces, seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ya saben que de todas maneras es el libro de la Pascua, ¿no? Es el libro que se lee durante la Pascua. Versículos del 7 al 21. Capítulo 15, versículos del 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de una larga discusión. Es interesante, ¿eh? Fijen estos momentos, ¿ok? Porque, vamos, las asambleas, las reuniones nuestras, los sínodos, pero no ofender a nadie, hablando de un sínodo, ya la sinodalidad es lo propio también de la actitud eclesial, ¿no? Es lo que nos hace miembros de la iglesia el bautismo, pero entiéndanme, es decir, lo que queremos vivir, seguimos esta forma que nace, vamos, era algo que hunde sus raíces efectivamente en los primeros siglos. Y aquí hay un ejemplo de esto, y que luego evidentemente el Concilio Vaticano II potenció más, y que el Papa Francisco, que bueno, hemos ayer cumplido un mes de su fallecimiento, lo ha recordado bellamente el Papa León en la audiencia general, su primera audiencia general de los miércoles, y siguió la catequesis, ¿no? Siguió la catequesis de Jesucristo nuestra esperanza, que había comenzado el Papa Francisco. Muy bien, entonces fíjense, es importante esto, ¿no? Va a haber discusiones. Es decir, yo no sé ustedes, pero a mí cuando me toca reunirme, y si toca reuniones con mis hermanos sacerdotes, a veces ponernos de acuerdo, a veces cuesta, oigan, a veces no es fácil. Es decir, es normal. Es absolutamente normal. Además, son posturas un poco rígidas, ¿no? En las que cada quien quiere imponer lo suyo. Y ya les he dicho, a veces ocurre que está el tiempo del hombre en las reuniones, lo que yo digo, lo que yo pienso, mis títulos, mis capacidades, mi experiencia. Todo eso está muy bueno, ya, pero hay que hacer silencio. Es interesante. Entonces, fíjense el proceso. Discusión. Discusión. Y la palabra discusión aquí es, se dieron. Fue pelea realmente, o sea, la traducción de discusión, discutimos, porque a mí no me gusta el padre Juan Ángel, a mí sí me gusta, pues discutamos, yo estoy de acuerdo con ustedes, a los que no les gusta. Entonces, fíjense, aquí el problema es que no es un asunto de discutir suavemente, es una pelea. El verbo implica una pelea. Escucharon a Pedro. Interesante, ¿no? Escuchar a Pedro. Escuchamos a los sucesores de Pedro. ¿Okay? Escuchemos lo que está diciendo el Papa León, como escuchamos lo que dijo el Papa Francisco, porque lamentablemente, y lo mismo le va a pasar al Papa León. O sea, no estoy deseándole eso, no, para nada, pero le va a pasar, porque algunos vamos a suponer antes de efectivamente saber. Y entonces, fíjense, hay que escuchar a Pedro. Pedro dice: por mi medio empezó el Señor. Pues sí, claro, la punta de lanza de la iglesia sigue siendo Pedro. Bueno, y entonces luego se hizo un largo silencio. A mí me encanta eso, ¿eh? Toda la asamblea guardó silencio. Es que es importantísimo, porque miren, no es hablando que se entiende la gente, es escuchando que se entiende la gente. Cuando yo escucho al otro y trato de entender lo que me está diciendo, encuentro los puntos de coincidencia, descubro por la acción del Espíritu Santo lo que Dios quiere y nos ponemos en camino, pues. Y entonces Pablo y Bernabé refirieron todo lo que el Señor ha hecho, las maravillas que ha obrado en medio de los paganos. Bello. Esto es el proyecto de Dios. Bueno, dejémoslo ser Dios. Y entonces interviene Santiago
que es la cabeza de la iglesia en Jerusalén, porque ya Pedro en ese momento ya ha andado revoloteando por varios lados, y acuérdense que había estado preso y todo aquello. Es interesante que vuelven a Jerusalén para reunirse, ya lo notaron, ¿no? Vuelven a Jerusalén, mejor se hubieran reunido en otro punto, oigan, porque aquí en Jerusalén nos pueden matar. Bueno, de hecho, de aquí en adelante, Pablo regresará a Jerusalén, Pedro creo que no. Pedro no regresa a Jerusalén, pero Santiago, que es el cabeza de la iglesia, él cita el capítulo 9 de Amós, toda esta larga cita ya que hemos escuchado, que se nos dice: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David. Bueno, entonces es la cita del capítulo 9 de Amós. Y entonces al final encuentra un punto, es cierto, porque la salvación viene de Cristo, porque va a venir, así como decían ayer, que si no se circuncidan, no se salvarán. Ya les digo, ay madre, si no se pone usted el escapulario del color tal, no se salva. Eso es magia, eso es talismanes. Me explico, eso no es el sentido. Ahora, que acompañe, yo ando mi escapulario. Entonces, claro, pero no es que me va a salvar el escapulario. No, hombre, o sea, lo que me salva es el creer en lo que este escapulario representa. Es lo que eso es un escudo que yo pongo a la madre de mi Señor delante mío para que me proteja. Pero tiene a su hijo, porque sin su hijo no tiene ningún sentido. Te digo, pero nos volvemos, ¿no? Ay, me estoy muriendo, consíganme el cordón de San Francisco. Magia, no, aquí no estamos de magia. Entonces, hombre, no podemos, lo que nos salva es Cristo. Muy bien, entonces, ahora eso sí, hombre, hay cosas que de repente son de sentido común. No se va a poner usted a comer. Acuérdense que cuando hacían esas grandes celebraciones en el mundo pagano de los dioses, era una comedera y sacrificaban un montón de animales. Entonces, véngase a comer de aquello que es comida gratis. Mejor no, para no generar escándalo. ¿Ven? Puntos medios, buscar el equilibrio, tan necesario en nuestras discusiones. Ay, Señor, yo dije que no iba a hacer podcast hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, Juan capítulo 15, versículos del 9 al 11, es cortito. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto viene de lo que leímos ayer. Ayer hemos leído los primeros 8 versículos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo corta, y al que da fruto lo poda. Muy bien, escuchamos eso. Hemos escuchado: sin mí no pueden hacer nada. Ya lo sabemos, perfecto. Así que el sarmiento que se separa de la vid termina secándose y arde y termina afuera. Bueno, todo eso ya lo escuchamos. Entonces, ahora lleguemos al punto. La gloria de mi Padre, acuérdense, es que vayan y den fruto, y ese fruto sea permanente. Ahora, ¿de dónde nace el fruto? Del verbo agapao, del verbo amar. Como el Padre me ama, así los amo yo. Fíjense el trinomio, ¿no? El amor del Padre por el Hijo, y ese mismo amor es el que tiene por nosotros. Así, mi Padre, ¿se acuerdan lo que decíamos la semana pasada, no esta semana, cuando escuchábamos: mi Padre lo amará y vendrá Él y habitaremos en Él? Anteayer, ¿no? La inhabitación trinitaria. Bueno, es esto, el amor que habita, el amor vital, el amor que da vida. Ese amor, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Y vuelve a aparecer el verbo menos. Ya se lo dije 40 veces al menos, está en el Evangelio de Juan. Permanecer, firmeza, pero el permanecer de manera activa. Es un verbo activo, no es un verbo pasivo. No es para indicar crúcese de brazos y espere a ver que San Juan baje el dedo. No. Es ponerse. Por eso, si cumple mis mandamientos. O sea, la manera de demostrar esa permanencia en ese amor, ese estar en la vida que viene de Dios, me lleva a cumplir sus mandamientos, porque eso significa vivir en la gratuidad de su amor, vivir agradecidos por lo que Él hace por nosotros. Por eso, y así de la misma manera que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho al final, anteayer, cuando hemos leído el final del capítulo 14? Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Bueno, eso es también el mundo necesita saber que usted, que yo amamos a Dios. ¿Cómo se nota? Porque cumplimos sus mandamientos, porque vivimos en su amor. Y les he dicho esto, Madre de Dios, y al que ya no lo quiere entender, oiga, porque ya no quiere entender. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto esfuerzo? Para ser felices. Ese es el punto. Para alcanzar la felicidad. Todo desemboca en eso. Si nos perdemos el cielo, porque no lo vamos a entender, ¿no? Si yo no sé por qué. Miren, el proyecto de Dios es que vivamos la felicidad y una alegría plena, no una alegría cualquiera. El peroma, la plenitud, una alegría que no sea solo sensación de placer, no,
que sea, no solo sea física, no, la alegría en su plenitud, la persona humana, total, total, integral, que alcanza esa alegría. Solo se alcanza, miren, yo no sé ustedes, pero creo que todos lo entendemos bien. ¿Qué es lo que nos alegra? El amor. La verdadera alegría viene del amor. De un amor puro, cuidado, porque ahora se dice amor a cualquier cosa, a cualquier querencia, a cualquier pasión desenfrenada. No, no, no. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del amor verdadero. Les invito a hacer oración. No siempre te siento a mi lado, Señor. Parece que el lugar no está ahora aquí, sino en el cielo. A veces echo de menos verte con más claridad. No entiendo por qué no eres más evidente, más claro, más definitivo para todos. O por qué dejas tanto espacio para la duda. Ya sabes, Señor, que en horas difíciles esto me provoca tristeza, pero confío en tu palabra. Es mejor para mí que tú estés así, ausente y presente. Serás mi espíritu defensor, luz en mis noches, sabiduría en mis caminos, compasión en mis entrañas, amor en mi mirada. Y tu espíritu, cuando lo acojo, cuando va haciéndose lugar en el mundo, nos muestra que la fe es el camino para la plenitud, que la justicia de Dios es más fuerte que la injusticia humana, que contra toda apariencia el amor vence. Entonces mi corazón canta y ama de verdad. Amén. Como comenzó el Papa León precisamente su ministerio, recordándonos eso, que al final las injusticias no vencen, el mal no va a vencer, vence el amor, vence el amor. Ayer ha comenzado la novena de San Pablo VI, también por eso le he colocado para los que están viendo el video, ya lo saben que es mi santo preferido, pero vamos, es sencillamente pedir que también Él interceda por nosotros. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la beata María Domenica Brun Barbantini, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz jueves para todos. Es jueves, el Santísimo. Ya nos quedan pocos jueves de la Pascua, 2 jueves más de la Pascua. Y bueno, claro, veremos las consecuencias de los jueves, ¿no? Luego será, después de Pentecostés, será Jesucristo sumo y eterno sacerdote, Corpus Christi. Muy bien. ¿Y cómo era la cosa? Sí, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.